Bien, vamos a continuar con la presentación del segundo panel, Estado de Derecho y Democracia en el Sistema Interamericano. El mismo se encuentra integrado por la jueza Nancy Hernández, el juez Humberto Sierra Porto, el director jurídico Alexei Julio Estrada, y el panel será moderado por el doctor John Pérez Brignani, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Muy buenas tardes. Para mí es un honor poder moderar este panel con tan importantes integrantes. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la señora jueza Nancy Hernández sobre el tema Independencia Judicial y Garantía de Imparcialidad. Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes esta tarde en este hermosísimo país. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Gobierno de Uruguay, a su Parlamento, a su Corte Suprema por acogernos con tanta hospitalidad en este periodo de sesiones. Un saludo cordial al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, a mi colega juez de la Corte Interamericana, al director jurídico, a los representantes de organismos internacionales de la sociedad civil, académicos, académicas, profesores y profesoras, estudiantes y público en general que nos acompaña hoy. El tema de la independencia judicial que me corresponde exponer esta tarde parece a veces un disco rayado, es decir, que en todas las actividades donde estamos los jueces hablamos de este tema. Y no es que tengamos una fijación con la independencia judicial por puro gusto, sino que siempre ha estado en riesgo. Y en este momento de la historia está en riesgo terminal, está bajo ataque de gobiernos populistas de izquierda y de derecha en la región y en el mundo. Y para muestra de lo que está pasando en el mundo tenemos el ejemplo de Hungría y Polonia. Y no es un tema menor, porque si se cae la independencia judicial, se trae abajo la democracia y todos los derechos que están en nuestras constituciones, convenciones internacionales de derechos humanos, para convertirlos en letra muerta, en derechos de papel, sin ninguna fuerza normativa. Y es que, como bien lo señaló Andrew Jackson en 1822, todos los derechos resguardados en nuestra Constitución por siglos de luchas y sangre se convierten en aire, en nada, si no son garantizados por una justicia independiente y virtuosa. Y como bien lo señalaba Madison en el Federalista 51, los gobiernos no están administrados por ángeles y ciertamente nuestra región es un ejemplo de eso. Textualmente decía: si los hombres fueran ángeles, ningún control sería necesario, ni sobre los hombres, ni sobre los gobiernos administrados por hombres. Es decir, hay que partir de la premisa de que los gobiernos serán administrados por seres humanos totalmente falibles, cosa que ya sabían Locke y Montesquieu cuando afirmaban la necesidad de la separación de poderes, y también Lord Acton cuando acuñó su famosa frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para Madison, la dificultad radicaba entonces en que primero se debe establecer el control del gobierno sobre los gobernados y luego obligar a imponer controles sobre ese gobierno. Y como ustedes saben bien, la teoría de la separación de poderes se estableció con ese fin, es decir, para proteger las libertades de las personas frente al ejercicio de los poderes públicos, partiendo de la base que donde hay poder y seres humanos, los controles son indispensables. Por eso, la necesidad de incorporar a la arquitectura y diseño institucional y constitucional de nuestros países la división de poderes, estableciendo un fuerte sistema de frenos y contrapesos. Y precisamente la función del Poder Judicial es ser ese árbitro de control del ejercicio del poder frente a los ciudadanos, garantizando
que el poder no se concentre y usurpe áreas destinadas a otros poderes y termine afectando libertades ciudadanas y los equilibrios del sistema democrático en general. Y creo que no exagero si les digo que hoy en día el consenso es que sin independencia judicial que controle el ejercicio del poder y defienda los derechos de las personas, simplemente no puede haber democracia. La independencia judicial es la única garantía de que el poder político, como poder constituido, actuará en función de la sociedad, dentro de los límites de la Constitución y no en función de sí misma. Y la historia, como ustedes saben, está llena de ejemplos que demuestran que las sociedades que no han alcanzado o no respetan los estándares de independencia en la judicatura, en particular en sus tribunales constitucionales, tarde o temprano pierden la democracia y pueden llegar incluso a convertirse en gobiernos que oprimen, exterminan, torturan y aniquilan a sus habitantes por las más diversas razones como raza, pensamiento político, religioso, orientación sexual, etc. Por ejemplo, ustedes recordarán los famosos jueces de Hitler, que no solo fallaron por omisión de controlar las arbitrariedades del régimen nazista, sino que fueron un brazo más, un brazo activo del autoritarismo de ese régimen, como quedó demostrado en el juicio número 3 de los jueces de los casos de Nuremberg, conocidos como los casos posteriores a Nuremberg, donde se juzgaron 16 jueces y juristas nazis que le dieron sustentabilidad a todo el sistema jurídico nazi de la época. Y como señaló el fiscal general de ese caso, Fritz Bauer, sin los jueces, Hitler hubiera sido impensable. Imagínense ustedes el peso de esa frase. Sin los jueces, Hitler hubiera sido impensable. Y podemos decir lo mismo de varios países de nuestro continente, en que la pérdida de la democracia pasó primero por la pérdida de la independencia de sus salas y tribunales constitucionales, de sus cortes supremas. Los jueces que se opusieron fueron destituidos y los que llegaron permitieron una concentración de poder que hoy los ha convertido en verdaderas dictaduras. A ustedes que viven en la democracia más plena de la región, según The Economist, les puede parecer que este es un tema que no tiene nada que ver con ustedes. Pero después de que les cuente lo que pasó en Costa Rica, también una democracia sólida, también reconocida, tienen que tener claro que en los tiempos que vivimos de erosión democrática, nadie está vacunado contra el autoritarismo. Por eso es indispensable que manejen los estándares de la jurisprudencia interamericana en esta materia, de los cuales yo podré comentar solo algunos en el tiempo asignado. Y además, en el tiempo asignado. Y el tema como verán de los ejemplos que les voy a traer primero de Costa Rica, es un tema muy cercano porque me tocó no solo sufrir las amenazas del Parlamento con ocasión de emitir un criterio como jueza constitucional de la Sala Constitucional de Costa Rica con los compañeros que votamos a favor del matrimonio igualitario en aplicación de la OC 24, sino que me tocó vivir antes de ser electa magistrada, cuando era directora de despacho del presidente de la Corte, a su vez miembro de la Sala Constitucional, la peor crisis en 70 años en la historia, la peor crisis constitucional, precisamente por la no reelección de un juez constitucional con ocasión también del contenido de algunas de sus resoluciones. Eso sucedió en el año 2012, cuando el jefe del partido de gobierno en el Parlamento articula con otros grupos políticos para no reelegir un juez cuando esa era la tradición, un magistrado cuando se le vencía el periodo. En Costa Rica constitucionalmente se requiere que tenga 38 votos, es decir, 2/3 de los votos del Parlamento en contra para no reelegirse. Eso históricamente implicado la reelección prácticamente automática
de todo juez en la historia desde la constituyente del 49, es decir, desde la Constitución vigente. Y esta fue la primera vez que el Parlamento decide no reelegir a un juez, no porque quería renovar el órgano, sino, como dice bien el principal periódico de Costa Rica, como una llamada de atención a la Corte Suprema de Justicia. El jefe del partido de gobierno dijo que era una llamada de atención para que los magistrados de la Sala Constitucional se alinearan a los criterios del Parlamento y dejaran de estar anulando leyes o proyectos de ley, ya fueran a través del control judicial o el control previo a través de la consulta legislativa. Y eso generó la marcha más grande de la historia de Costa Rica de jueces hacia el Parlamento, que se fueron caminando, digamos, 500, 800 metros. Todos los magistrados, jueces, la academia, la sociedad civil, periodistas, ciudadanía, organismos no gubernamentales, para exigirle al Parlamento que respetara la independencia judicial. Esa marcha fue encabezada por el presidente de la Corte entonces, el doctor Luis Paulino Mora Mora, que en paz descanse. Y aquí les tengo si lo puedo pasar, uno de los videos, bueno, no corre por memoria, de las miles de personas de todo el país que concurrieron a esa marcha. Esta historia en este caso tiene un final feliz porque el sindicato de jueces y juezas interpuso un amparo contra la no reelección de este magistrado y resulta que la votación se dio un día después de vencido el plazo que establecía el reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo cual la Sala interpretó que se había aplicado la reelección automática cuando el plazo se vencía, y él quedó reincorporado en sus funciones y pasó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia posteriormente por un periodo de 4 años que se terminaron hace el mes pasado. Bueno, aquí para que ustedes vean una muestra de la enorme marcha donde estaba el presidente de la Corte, la presidenta de la Sala Constitucional, todos los jueces superiores, magistrados y demás. Y pensamos que después de esa historia y de la masiva rechazo de la población sobre esta actuación del Congreso, había quedado sentada con claridad la obligación del Parlamento de respetar la independencia judicial y la imposibilidad de censurar a los jueces por el contenido de sus resoluciones. Y sin embargo, en el año 2018, después de que la Sala Constitucional, en una acción de inconstitucionalidad en la que me correspondió participar también, declarara convencional el matrimonio igualitario en aplicación de la OC 24, nuevamente la Asamblea Legislativa, ya con otra integración, lanza una amenaza para los magistrados que votamos a favor del matrimonio igualitario en aplicación del control de convencionalidad, y le dice el segundo partido político más importante en ese momento en el Parlamento, le dice a los magistrados: recuerden, a los que votaron el matrimonio igualitario, recuerden que ustedes son reelectos aquí, de una vez amenazando de que no íbamos a pasar el filtro de la reelección. Y efectivamente el compañero que le tocaba por plazo presentarse al Parlamento, la Comisión de Nombramientos del Parlamento, que es la que le manda al Pleno la recomendación, en una votación secreta recomendó no reelegir al magistrado Paul Reda, ponente de la acción de inconstitucionalidad que declaró el matrimonio igualitario. Nuevamente la sociedad entera se tira contra este nuevo ataque a la independencia judicial, y en una votación dividida de 23 legisladores en contra y 28 a favor, finalmente queda reelecto porque no alcanzaron los 38 votos que requiere la Constitución para no renovarle, no reelegirlo.
Y entonces la que seguía con ese congreso en reelección era yo, pero afortunadamente una semana antes de la reelección me eligieron jueza de la Corte Interamericana, entonces no supe si mi suerte iba a ser la misma o qué, aunque tengo que reconocer que fui muy bien tratada por la Comisión de Nombramientos del Parlamento cuando comparecí en esa ocasión. Y bueno, esta es la historia una y otra vez de nuestra región, donde ustedes saben que existen casos muy relevantes de destitución de jueces y magistrados que han sido muy sonados, como el Tribunal Constitucional versus Perú, los casos de Ecuador, Quintana Coelho, Camba Campos, el caso Colindres, Schonenberg, López Lone, Apitz Barbera y otros que están en el nuevo cuadernillo que sacó la jurisprudencia, la Corte con su jurisprudencia el mes pasado, para que ustedes lo revisen y lo estudien más a fondo, porque no me va a dar tiempo de tocar todos esos estándares en esta ponencia. Las normas relevantes sobre independencia judicial que aplica la Corte, desde luego, están en el 8.1, que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier procedimiento penal o de cualquier materia. Y otros instrumentos regionales muy relevantes que aplica la Corte son la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, que establece la separación e independencia de poderes como uno de los elementos esenciales para la independencia judicial, el Estatuto del Juez Iberoamericano, los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia judicial, los principios de Bangalore sobre la consulta judicial y el Estatuto Universal del Juez. Ya entrando en materia sobre qué ha dicho la Corte, podemos dividir la jurisprudencia solo para efectos descriptivos como en tres ejes principales. Primero, un gran grupo de sentencias que se refieren al vínculo indisoluble entre democracia e independencia judicial. Luego, todo otro segmento de sentencias que incluso están en otro cuadernillo de jurisprudencia que se refiere a las garantías del debido proceso, que es el tema de la independencia judicial como parte del debido proceso, es decir, el derecho al juez natural. Y finalmente, otro grupo de sentencias que se refieren a la doble vertiente que tiene la independencia judicial, su vertiente institucional e individual, y las garantías dentro de este segmento de jurisprudencia, las garantías de inamovilidad y separación del cargo que tienen los jueces y magistrados. Por razones de tiempo, yo solo me voy a referir a este último tema y, como les dije, los remito a los cuadernillos de jurisprudencia sobre esta materia, que son muy completos. En este tema, la Corte ha señalado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de poderes públicos es la garantía de independencia de los jueces, y ha dicho que este derecho debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en su conexión con su vertiente individual, es decir, en relación con la persona específica del juez. El objetivo de esta protección, ha señalado la Corte, radica en evitar que el sistema de justicia en general y sus integrantes se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, incluso dentro del Poder Judicial, por parte de magistrados o jueces que ejercen la revisión de las sentencias en apelación. Adicionalmente, ha señalado la Corte que el Estado está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente, no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática. Y es que el centro de todo este tema de la independencia judicial también es ese, la legitimidad de la justicia.
Y cuando estamos hablando de la legitimidad de la justicia, no solo estamos hablando de las condiciones que tienen que tener los jueces para ejercer su función, libres de presiones, amenazas que afecten su imparcialidad, sino que estamos hablando, como dijo Jackson en la cita que cité al principio de esta ponencia, de que también la justicia tiene que ser virtuosa, y eso quiere decir que la conducta del juez tiene que ser acorde con la responsabilidad de sus funciones, y tiene que ser ética, tiene que tener el juez prudencia y estándares de conducta también más fuertes que los que tiene un funcionario público normal o un ciudadano común. Y entonces, como vamos a ver, el juez tiene garantías reforzadas de protección en el cargo, pero desde mi punto de vista es solo una cara de la moneda del tema de la legitimidad y confianza en la justicia, y la otra cara de la moneda tiene que ser que también el juez tiene responsabilidades reforzadas frente al ejercicio de sus competencias, de tal forma que no podemos hablar de independencia judicial sin las dos caras de esa moneda. En cuanto a los estándares de independencia en su vertiente institucional, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que los poderes judiciales deben operar en sistemas que garanticen la separación de poderes y estar sometidos únicamente a la Constitución y la ley. No puede haber subordinación del Poder Judicial, por ejemplo, al Poder Ejecutivo o al Poder Militar. El desarrollo de estos estándares en su vertiente institucional están más en el aspecto del principio de juez natural, que está en el otro cuadernillo de jurisprudencia que no voy a tocar hoy. Y en su vertiente individual, como les decía, la Corte ha señalado que los jueces tienen una protección reforzada en el ejercicio del cargo debido a las funciones que tienen. Podemos decir que de esas garantías reforzadas se derivan los siguientes estándares: un adecuado proceso de nombramiento a través de criterios objetivos de selección que estén normados y que sean públicos y que garanticen la idoneidad del juzgador, la inamovilidad del cargo, es decir, el derecho a pertenecer en el mismo hasta que venza el periodo o que llegue el tiempo de su jubilación, salvo falta grave comprobada bajo los estándares que vamos a ver. Y tercero, la garantía contra presiones externas. Ha señalado la Corte entonces que no existe una libre remoción de los jueces. Los jueces solo pueden ser removidos por falta de disciplinas graves o grave incompetencia, de acuerdo a los procedimientos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución y la ley. Es decir, tienen que estar preestablecidos en normas jurídicas de rango constitucional o legal. Asimismo, la autoridad a cargo del proceso disciplinario de destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido al efecto y permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa. Y todas estas garantías constituyen un derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente las causales permitidas en la ley previo debido proceso, también por tribunales independientes, imparciales y competentes. Otras consecuencias de esta protección reforzada es que el sistema de ascensos, cuando existe reglado así en la legislación, se haga también de acuerdo a regulaciones objetivas que tomen principalmente en cuenta la capacidad profesional, la integridad, la experiencia y otras variables de evaluación del desempeño del juez. También que la asignación de casos a los jueces debe respetar las reglas existentes dentro del tribunal de que formen parte, es decir, un juez no puede apropiarse de un expediente que no le corresponde, sino que tiene que respetar las reglas de asignación establecidas. Los jueces gozarán de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de acciones y omisiones contenidas en el ejercicio de sus funciones judiciales. Esto es muy importante, es decir, no pueden ser sujetos de demandas civiles por sus criterios jurisprudenciales.
Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan obtenido en el desempeño de sus funciones, a menos que se trate de audiencias públicas, y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos. Para ese caso pueden ver el emblemático caso de López Lorna versus Honduras. También ha señalado la Corte que por tratarse esta materia de materia sancionatoria disciplinaria se aplican mutatis mutandi todas las garantías que ha establecido la Corte en su jurisprudencia, es decir, una intimación o acusación clara, precisa y circunstanciada de los hechos con derecho de defensa y el derecho a contradecir pruebas, a presentar pruebas, el deber de contar con una sentencia motivada de la decisión y el derecho a recurrir esa sentencia, entre otras. También ha señalado la Corte que el juez tiene derecho a un proceso que sea pronto y que sea confidencial, al menos en la etapa inicial del proceso, salvo que el juez determine lo contrario. Dentro de estas garantías de inamovilidad del juez, la Corte ha señalado que aquellos tipos o normas disciplinarias estructurados en forma general, que es lo que suelen estar en nuestros países, que hablan, por ejemplo, de la dignidad del cargo, el decoro, o que desconozcan la ética judicial, ese tipo de normas corren el riesgo de socavar la independencia judicial. Sin embargo, la Corte no ha estimado que son inconvencionales per se, sino que lo que hace la Corte es un análisis caso por caso, donde va a exigir prácticamente una motivación muy estricta de las sentencias en aplicación, digamos, de estos tipos más abiertos. Ha señalado la Corte que no puede haber destitución de jueces por el contenido de sus resoluciones, ni por resoluciones revocadas por sus superiores. En el caso del contenido de las resoluciones, la excepción sería obviamente que se trate de comprobada incompetencia, pero en general hay una protección a la independencia del juez a la hora de interpretar la ley en sus resoluciones, con la excepción señalada. Y muy importante, la Corte ha reconocido que si bien es cierto, los jueces tienen limitaciones inherentes a su función judicial en cuanto a su libertad de expresión, no pueden ser destituidos cuando están en ejercicio de esa libertad de expresión para defender el orden democrático o hacer críticas al propio sistema judicial, por ejemplo, como es este caso, sucedió en este caso de Urrutia Labró versus Chile. Y de todo este procedimiento, ha señalado la jurisprudencia, el juez tiene derecho a un recurso judicial efectivo por un órgano independiente e imparcial. No se ha referido a la Corte a cuál debe ser la autoridad que ejerza el régimen disciplinario, eso lo ha dejado al margen de los estados, es decir, puede ser el Consejo Superior, la Corte Suprema o cualquier órgano que de cabeza de cierre de los órganos del Poder Judicial. Lo que sí tiene que haber en cabeza de ese órgano es un respeto a los estándares que les he señalado. Además, ni siquiera ha prohibido la existencia de juicios políticos en el caso de destituciones de magistrados en el Parlamento, siempre y cuando se sigan los estándares señalados. Y todas estas garantías operan no solo para casos disciplinarios de conducta de los jueces, sino también para aquellos procesos de calificación y evaluación de jueces, en tanto involucren la posibilidad de destitución de los jueces con ocasión de su desempeño. Y todas estas garantías se aplican a los jueces provisionales o interinos o provisorios, como se llaman en algunas legislaciones, a las y los fiscales y fiscalas, como se señaló en el caso Martínez Esquivia versus Colombia, en razón de la naturaleza
de las funciones que ejercen. Y también, y ya voy a concluir casi, en cuanto al tercer elemento de estas garantías en el ejercicio del cargo de los jueces, está la protección contra injerencias externas que puedan afectar la integridad, seguridad y la vida de los operadores de justicia en general, incluidos los jueces. Y aquí tenemos todo un segmento de casos, como son el caso de Mirna Machan versus Guatemala, la masacre La Rochela versus Colombia, o el caso Villaseñor Valverde versus Guatemala, donde la Corte ha indicado que los estados no solo están obligados a no afectar la independencia judicial, sino a crear las condiciones necesarias para que aquellos jueces que están recibiendo amenazas en el ejercicio del cargo tengan las condiciones de seguridad brindadas por el Estado para poder ejercer el cargo. Y aquí tenemos también todo un segmento de medidas provisionales que permanentemente está dictando la Corte, en este caso recientemente en Guatemala, a favor de operadores de justicia que señalan ser amenazados y perseguidos en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente, todas estas garantías, ha señalado la Corte, no pueden afectarse ni siquiera durante estados de excepción, de tal forma que aplican aún en esas circunstancias. Y cualquier violación a estas garantías, además de tratarse de una violación al artículo 8.1 y 8.2, ha señalado la Corte, también implica una violación al artículo 23.1c, que se refiere a los derechos políticos y a las garantías de estabilidad en el cargo de los funcionarios públicos en general. Y por razones de tiempo, pues con eso termino, invitándolos a que por favor se lean el resto de los estándares que están en los cuadernillos de jurisprudencia. Como ustedes pueden ver, son muchas, muy rica la jurisprudencia y muy variadas las sentencias que ha emitido la Corte en esta materia, y estoy a la orden de ustedes para cualquier pregunta o comentario adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza Nancy Hernández, por una brillante exposición sintética de los grandes problemas que afrontamos los jueces. A continuación le voy a dar la palabra para hablar sobre democracia y derechos humanos en el sistema interamericano al señor juez Humberto Sierra Porto. Muchas gracias, presidente. Permítame. Sí, bueno. Desde por acá. Buenas tardes. A ver, vamos a colocar el cronómetro. Perfecto. Bueno, primero quiero saludar y señalar que es un gran honor para nosotros ser presididos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado John Pérez Brignani. También pues agradecer a mis compañeros de panel, con quien me siento muy honrados, pero sobre todo a ustedes, porque han tenido la paciencia, se han soportado una conferencia bastante densa, largas en algunas ocasiones y en ocasiones de pie, cosa que para quienes estamos aquí pues, es muy significativo. Bueno, me corresponde hacer unas reflexiones sobre el trabajo de la Corte Interamericana en temas relacionados con la democracia, y lo titulamos Democracia y Derechos Humanos. En ese sentido, lo que me corresponde es hacer lo que se hizo en el anterior panel. Cuando uno le dicen hable sobre democracia y derechos humanos, pues ahí uno puede hacer muchísimas cosas. Hay muchas lógicas metodológicas para abordar ese tema. Podríamos analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana cada vez que ha mencionado el tema de la democracia y cómo lo ha hecho. Eso podría ser una manera de hacerlo. Por otro, hacer un desarrollo de lo que se ha dicho a propósito de la Carta Democrática y, por otra parte, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Es un poco tratar de explicar el contexto dentro del cual se ubican ciertas decisiones recientes de la Corte Interamericana en los últimos años
a propósito, y en un sitio como este, el Parlamento, a propósito de la actividad parlamentaria. Ciertas decisiones en las cuales la Corte se ha referido a las decisiones parlamentarias y el significado dentro del cual se tienen que enmarcar este tipo de decisiones, en una reflexión muy personal sobre el tema. ¿Me refiero a qué decisiones? Me refiero a decisiones como la que se señalaron anteriormente, de los casos en donde, casos ecuatorianos, en donde el Parlamento juzgó y destituyó a toda la Corte Suprema y a todo el Tribunal Constitucional, y la Corte mostró cómo el Parlamento y el Estado ecuatoriano habían incurrido en un desconocimiento de todo tipo de derechos, no solamente de la independencia judicial, sino también de las garantías judiciales que dieron lugar a ese tipo de decisiones. Esos son los casos Camba Campos y Cuello Quintana. Por otra parte, un caso relativamente de 2017, si mal no recuerdo, es el caso, dentro del caso peruano Durán y Ugarte, la Corte tomó unas medidas provisionales en las cuales en el Parlamento peruano se estaba juzgando a 3 magistrados del Tribunal Constitucional con miras a destituirlos, y la Corte ordenó suspender y dar por terminado ese proceso de enjuiciamiento político o enjuiciamiento que se estaba dando en el tribunal, en el Parlamento peruano. Un caso reciente también, el caso de Brasil, Barbosa Souza, en donde esencialmente un parlamentario que había cometido un feminicidio, un asesinato muy grosero, arguyendo a las garantías, a las prerrogativas parlamentarias, a la inmunidad, no era juzgado, y la idea era que no se podía instrumentar las garantías parlamentarias para justificar un acto de estas características, y la Corte así lo determinó. Y una decisión reciente a propósito de Guatemala, en donde en el Parlamento guatemalteco se estaba decidiendo un proyecto de ley que ya estaba muy avanzado, estaba a puertas de ser aprobado, en donde esencialmente se daba una ley de punto final, amnistía con efecto retroactivo, y que evitaba el juzgamiento de una serie de militares que habían cometido delitos de lesa humanidad, que incluso ya han sido objeto de condenas por parte de la Corte. Se dijo, suspenda ese trámite legislativo, ese proyecto de ley va a conducir a un desconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Imagínense ustedes ese tipo de decisiones, ese impacto en donde la Corte entra y condena al Estado y señala una serie de decisiones que afectan a lo que tradicionalmente sería el elemento central de soberanía dentro de un Estado, de la manera como se expresa la democracia en cada uno de ellos. Los temas de discusión son todos, ¿no? El gran debate de la Corte Interamericana como un tribunal contramayoritario, la Corte Interamericana como un limitante o como un órgano que establece límites a los abusos que se puedan dar por la democracia representativa o incluso de la democracia directa, en un continente donde en la mayor parte de los países, quizá no es el caso uruguayo, existen graves problemas de legitimidad democrática de la democracia representativa, particularmente de los congresos. Entonces, en ese sentido, la idea que tengo es simplemente hacer una reflexión muy puntual sobre cuál es el contexto dentro del cual se pueden comprender este tipo de decisiones. Y para eso vamos a esencialmente hacer referencia a 3 aspectos. Uno, yo creo que hay que ubicar estos hechos dentro de un contexto que es el contexto de lo que se ha denominado por la doctrina democracias iliberales, es una expresión que se ha utilizado, pero también otros lo han utilizado de una manera diferente, que es el constitucionalismo abusivo, manifestaciones autoritarias de nuestros sistemas democráticos, también pueden dársele ese tipo de definiciones. Ahora, los constitucionalistas de vieja guardia dirían los siempre presentes riesgos de los sistemas presidenciales en las democracias de América Latina, y todos 3 serían elementos que perfectamente pueden contextualizarlo. ¿A qué me refiero cuando hablamos de democracias iliberales? Es un concepto esencialmente político para explicar comportamientos de nivel constitucional. Una democracia autoritaria, donde se ejerce constitucionalismo abusivo, una democracia iliberal, vendrían a ser aquellas, dicho de una manera muy rápida, donde se utiliza el sistema democrático y el sistema jurídico
que actúa de manera correcta, legítima, válida, al aprobar leyes y aprobar reformas constitucionales, pero que se trata de reformas legales y constitucionales que vistas aisladamente son correctas, pero cuando uno la mira en un contexto más amplio, al final terminan haciendo mella al Estado de Derecho. Empiezan a desnaturalizar a la democracia misma, al Estado de Derecho en su conjunto. Se produce la típica paradoja en donde en el funcionamiento de la democracia está precisamente el germen de su destrucción. Se trataría de manifestaciones que a mediano o largo plazo conducen a la negación misma del sistema político dentro del cual se produjeron. Ya veremos el ejemplo de este tipo para contextualizarlo, para entenderlo adecuadamente. Lo primero es que este tipo de medidas puntuales que pueden atentar contra el Estado de Derecho y contra la democracia misma, antes en nuestro continente normalmente se utilizaban a través de los estados de excepción. Hoy en día se están haciendo con reformas normativas de leyes y de reformas constitucionales sin ningún inconveniente, pero siempre se trata de normas que tienen los mismos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Que los gobiernos de turno permanezcan en el poder, garantizar gobernabilidad y, en algunos casos, suplir problemas de legitimidad de origen y de resultado. Entonces, el primer punto es ese. Estamos en un contexto de constitucionalismo autoritario, de democracias iliberales, de autoritarismo o, si se quiere, de sistemas presidencialistas con el carácter despectivo que puede ser o crítico que puede tener la expresión. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones iliberales o de abusos del Estado de Derecho a la cual son expresión de este tipo de formas de organización o de actitudes en nuestra democracia? Varias, y simplemente las voy a decir de una manera muy rápida. En primer lugar, el tema de la Constitución. El concepto de Constitución en muchos de nuestros países, de nuestro contexto, cada vez es más flexible y es objeto de frecuentes reformas constitucionales. Bueno, el caso mexicano es campeón, seguido de cerca por el caso colombiano, pero muchos otros países tienen cientos de reformas en algunos casos, en muy poco tiempo en algunos otros, y en todo caso para saber qué es Constitución cada vez es más difícil, por las constantes modificaciones que se están haciendo al texto de la Constitución. Se trata de reformas constitucionales que en muchas ocasiones, y aquí es donde está el problema, establecen reglas que desconocen fundamentos mismos de los derechos fundamentales. Pero ojo con esto, la Constitución es objeto de reformas sobre temas que serían inconstitucionales si fueran aprobadas por ley, pero se colocan a nivel de Constitución. Entonces, los temas relacionados con, por ejemplo, leyes, reformas constitucionales para reglamentar el derecho a la protesta social, es un mecanismo que se está utilizando. El populismo punitivo, las propuestas de cadena perpetua, de incrementar las penas, de no flexibilizar las normas para que las personas permanezcan en la cárcel, con todo el debate que se tiene, hay unas ocasiones en donde se extrema esa dinámica que puede ser legítima en determinado contexto. Por otra parte, se utilizan con mucha frecuencia mecanismos de democracia plebiscitaria para aprobar decisiones, es también siempre, y es una vieja costumbre que se sigue dando en este momento, y también un ámbito de trabajos de manifestaciones iliberales muy frecuentes son las relativas a las restricciones a la libertad de expresión, de medios masivos de comunicación, de libertad de prensa, a través de figuras como la creación de órganos reguladores de control de comunicaciones. Esos órganos que controlan la libertad de expresión, pues normalmente son órganos colegiados, en donde hay representación de distintos estamentos de la sociedad, y normalmente lo que se pretende es que en su mayoría representen al partido de gobierno o al presidente de turno, partidos hegemónicos para controlar los medios de comunicación vía órganos de regulación. Además, también en materia de libertad de expresión, reglas sobre estatutos, derechos de la oposición, que terminan, al regular estos temas, también terminan restringiendo la actividad de la oposición. Por otra parte, hay un grupo grande de medidas iliberales que atentan contra la estabilidad democrática, que son las de carácter electoral. Normas sobre permanencia y alcance de los funcionarios públicos, normas sobre la reelección presidencial, famosas y que la Corte ha tenido la oportunidad de decidir recientemente, la extensión de periodos, ajuste de los mandatos, se recortan, se extienden unos dependiendo de las conveniencias que se puedan dar,
Y hay otro ámbito que es el que ahora se cruza con la reflexión que hacía mi compañera, mi colega, la jueza Nancy Hernández, es la relacionada con las reformas judiciales. Reformas judiciales que pretenden acortar periodos, cambiar las fechas de retiro, evaluar el funcionamiento de las altas cortes con posibilidad de excluir a quien no supere ese tipo de evaluaciones, ampliar el número de magistrados, en fin, formas de modificar el equilibrio de poderes dentro de un Estado, los cambios en las mayorías para decidir dentro de una determinada corporación y otras que también son muy comunes desafortunadamente en nuestro contexto. Modificar las funciones en materia de control de constitucionalidad. Se prohíben sentencias interpretativas. No pasan, pero siempre están allí presentes dentro de las propuestas de algunos de los legisladores. En fin, y dentro de estos temas, límites a las libertades, límites a la separación de poderes, límites a la libertad de expresión, hay otras que son los abusos de los parlamentos, que también están a la orden del día. ¿Abusos en qué? Abusos en el control político, cuando hacen juicios o cuando hacen control político, cuando hacen juicio a otros altos órganos del Estado. El caso brasileño sobre inmunidad parlamentaria, que les acabo de contar, es uno de esos, el caso Barbosa. Los casos peruanos, donde un problema de carácter político, de integración para efectos de decisiones por parte del Tribunal Constitucional, se intenta modificar la composición del tribunal a través de este tipo de juzgamientos. Y, por supuesto, unos casos groseros, como fue el caso de los casos peruanos, en donde se destituyó totalmente la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. En fin, esto para llegar al último punto, y es, bueno, y ante semejante problema que se está dando en este tipo de ámbitos, en nuestros estados, en buena parte de ellos, o en un porcentaje significativo, ¿cuáles son las respuestas que desde el constitucionalismo y desde la Corte Interamericana se le están dando a este tipo de problemáticas? Eso digamos que puede ser visto de la siguiente manera. Desde el constitucionalismo, ¿cuál es el punto central? Como nos están colocando unas medidas que pueden atentar contra la estabilidad, contra la separación de poderes, contra el Estado de Derecho, y las están colocando en la Constitución, entonces la tendencia es esencialmente hacer un control en muchos tribunales. Lo que se está haciendo es control de constitucionalidad, de contenido de las reformas constitucionales. Ese está a la orden del día. Entonces, hacen reformas constitucionales. Pero como yo soy juez, voy a evitar eso. ¿Y cómo lo voy a evitar? Voy a hacerlo a través de control material de las reformas constitucionales. Entonces, aquí el punto es bien interesante. Muchos tribunales de la región entonces están haciendo controles utilizando el derecho internacional. La Corte Interamericana y su jurisprudencia se utiliza como si fuera parámetro último de las reformas constitucionales. Imagínense eso, por dónde vamos. Se utilizan valores, principios, derecho natural como límite último para la actividad que puedan realizar los países. Esto se ha dado en Colombia, se ha dado en Costa Rica, se ha dado en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia y en Ecuador, por colocar ejemplos. No en algunos países se ha hecho con mucha sensatez, en otras ocasiones, pues esencialmente tratando de lograr lo que no se quería, y era se hace control para lograr los objetivos del presidencialismo o del autoritarismo, en otros para evitarlo. Pero el punto es que en estos países se han utilizado algo más allá de la Constitución para hacer un control material de las reformas constitucionales. Ese es, digamos que, el punto. El punto, y lo que aquí nos interesa, es que el derecho internacional en ocasiones se está convirtiendo, se está utilizando en un parámetro último y definitivo para evitar que la Constitución sea un instrumento que permita o que genere una protección menguada de los mismos derechos. Muy bien, otro de los mecanismos para legitimar al Estado y para legitimar a la democracia es, ante la ineficacia de los Estados para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, los tribunales se están convirtiendo cada vez más en tribunales de prestaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Mea culpa también nosotros. Es un proceso que se está dando sobre este particular. Pero bien, desde la Corte Interamericana, eso es desde el constitucionalismo. Así se está haciendo un control de las reformas constitucionales con parámetros diferentes a la norma, que es lo que normalmente tiene que hacerse. Desde la Corte Interamericana se está incrementando el uso de las opiniones consultivas. Y en este caso, la opinión consultiva sobre la reelección presidencial es quizá la más evidente. ¿Qué pasó?
Pues que algunos países utilizaban la jurisprudencia de la Corte sobre el artículo 23 para permitir la reelección presidencial indefinida en algunos casos. Entonces, ¿cómo así? Nosotros no hemos dicho que los presidentes puedan reelegirse bajo ningún punto de vista, pero algunos países hicieron excepción de las normas de la Constitución porque iban en contra de la jurisprudencia de la Corte. Imagínense. ¿Qué hace la Corte? En la opinión consultiva dice, no señor, la reelección presidencial no es un derecho humano y no puede entenderse de manera tal que desconozca el ámbito de cada una de las constituciones del país. Ese es el punto que se ha realizado. Bien, concluyamos. Las principales manifestaciones y liberales, esencialmente lo que están generando es un replanteamiento en algunos casos del Estado de Derecho en la región. En muchas ocasiones se está dando esta situación. Se está replanteando el principio de separación de poderes. Esto está generando choques, intentos de apropiación de la rama judicial, de inducción a la judicatura por los gobiernos, como sucedió en el caso del Perú, juzgamientos y procesos de responsabilidad política de Cortes Supremas y tribunales constitucionales. Ante este tipo de actitudes iliberales, la actividad judicial de los tribunales constitucionales y de alguna manera también la Corte Interamericana la reacción ha sido una potenciación de la actividad judicial con utilización de, en algunas ocasiones, parámetros y más flexibles e indeterminados. En el caso de los tribunales constitucionales, esa ha sido la reacción. Se utilizan valores, principios, derecho natural, el derecho internacional de los derechos humanos, el control de convencionalidad, de una manera que en ocasiones es un abuso típico del derecho para tratar de hacer este tipo de control. Entonces, la responsabilidad internacional de los estados en el trabajo que hacemos nosotros está evolucionando en algunas ocasiones para dar respuesta a los abusos de estas manifestaciones propias del constitucionalismo abusivo. Esto lo estamos haciendo esencialmente con el control de convencionalidad, con las opiniones consultivas y con la jurisprudencia de la Corte. Ahora, y con esto cierro, esta lógica de algunos tribunales constitucionales de utilizar este mecanismo para tratar de hacerle frente a manifestaciones o apropiaciones de la democracia que formalmente, pero insisto, se presentan como válidas pero que terminan desnaturalizándola a ella misma, se está dándole respuesta con esta lógica de control material de constitucionalidad. Pero eso tiene un problema, y es el problema que debemos tener siempre presente nosotros como jueces en el deber de autocontrol. La arbitrariedad nunca puede ser combatida con más arbitrariedad. No es esa la solución. Y tenemos que buscar un equilibrio sobre este particular. Ese es el gran reto, ese es el contexto, y eso nos permite dar algunos elementos para entender el alcance y el contexto en donde se explican algunas de estas sentencias recientes de la Corte, en donde se refieren a la autonomía y el funcionamiento de la democracia, y nada menos ni nada más que a través del funcionamiento de nuestros parlamentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor vicepresidente de la Corte Interamericana, por esa esclarecedora y ayornamiento que nos ha dado. A continuación, le daremos la palabra al director jurídico Aleixi Julio Estrada para hablar sobre libertad de expresión. Buenas tardes. En primer lugar, como hicieron quienes me precedieron en el uso de la palabra, pues quiero agradecer su atención, digamos su resistencia por estar aquí hasta estas horas, y todavía falta otro panel, entonces prepárense que esto va para largo. Y por supuesto al presidente del panel, al presidente de la Suprema Corte, que nos honra con la moderación de esta mesa. Mi posición versa sobre los estándares de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión. Voy a intentar ajustarme al tiempo en la mayor medida de lo posible, precisamente porque todavía queda una mesa y en aras, digamos, de agilizar un poco el seminario.
En principio, mi exposición va a partir de una breve explicación del artículo 13 de la Convención, para luego hacer referencia como a la relación entre libertad de expresión y democracia, luego establecer como el tipo de test que hace la Corte en materia de restricciones a la libertad de expresión, hacer como una visión general de la tipología de casos que ha enfrentado la Corte Interamericana, y luego me voy a referir como a algunas de esas líneas jurisprudenciales en especial, también pues con cierta velocidad por la premura del tiempo que se impone en este momento. Entonces, partiendo del artículo 13, perfecto. El artículo 13 de la Convención es el artículo que consagra, contempla, contiene la libertad de expresión. Es un artículo bastante complejo con bastantes contenidos normativos, es decir, que contiene de él se pueden derivar varias normas interpretativamente. La primera es la garantía típica de un derecho. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Pero acto seguido, el mismo artículo reconoce el acceso a la información y digamos que a partir de ahí, de ese primer inciso, la Corte ha derivado distintos derechos. Los dos primeros, principales, por supuesto, la libertad de expresión y en segundo lugar, el derecho de acceso a la información. La Corte entiende que los dos derechos están comprendidos en el numeral primero. El numeral segundo, sin duda, es otro numeral clave, porque es el que establece, y también el numeral primero, por supuesto, el numeral segundo es un numeral clave porque en primer lugar establece la prohibición de censura. Entonces no puede haber censura previa, que digamos es un estándar bastante amplio de protección a la libertad de expresión que establece la Convención, y luego establece la posibilidad de que se puedan establecer responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, en principio no me pueden censurar, pero si yo emito ciertas opiniones o expresiones, puedo ser sujeto a responsabilidades ulteriores. Pero lo interesante es que la propia Convención establece por qué o cuáles pueden ser las finalidades que pueden tener esas consecuencias o responsabilidades ulteriores por ejercicio de la libertad de expresión, que serían dos. En primer lugar, para garantizar el respeto y los derechos, el respeto a los derechos y la reputación de los demás. Entonces, yo puedo exigirle a alguien que responda por haber ejercido la libertad de expresión si con su expresión ha afectado los derechos o la reputación de otra persona. Y en segundo lugar, una serie de restricciones relacionadas con bienes de carácter, más general o colectivo o público, como serían la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moralidad públicas. Pero insisto, el artículo 13 tiene muchos contenidos. En el tercer numeral establece la prohibición a los estados de que por vías o medios indirectos restrinjan la libertad de expresión, como por ejemplo mediante restricción en el uso, en el acceso a las frecuencias radioeléctricas o al espectro electromagnético. Entonces, si a mí no me gusta cierto medio de comunicación, entonces no le permito que acceda al espectro, no le doy una licencia, no le doy un permiso, no le doy una concesión, etcétera, etcétera. El numeral cuarto establece que puede haber cierto tipo de censura en espectáculos públicos, y el numeral quinto del artículo 13 establece que hay cierto tipo de discursos que son los que se llaman discursos prohibidos, que en principio se entiende que no quedan amparados bajo la libertad de expresión. Es decir, hay ciertos discursos que están excluidos del ámbito de protección de ese derecho, que serían, por ejemplo, la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio, cualquier acción, cualquier discurso que incite a la violencia contra ciertos grupos, y se entendería también que, o así ha sido interpretado por ciertos tribunales constitucionales, que ahí también quedan cobijados cierto tipo de discursos o de publicidad, como por ejemplo la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Es decir, hay unos ciertos ámbitos de discursos o de expresiones que no quedan amparadas bajo la libertad de expresión. Entonces, es posible contemplar que es un derecho bastante amplio, tiene una amplia regulación en la Convención y que cobija distintas facetas y que regula no solo la posibilidad de ejercer el derecho, sino que también establece como prohibiciones y condicionamientos para el ejercicio del derecho. Bueno, entonces, la tipología de casos que ha enfrentado la Corte. Si bien, como ustedes saben, la jurisprudencia de la Corte no es tan extensa, sí tiene muchos casos relacionados con libertad de expresión.
Entonces, yo aquí he encuadrado algunas de las tipologías de casos, digamos, de una manera también muy esquemática. Muchos de los casos que ha enfrentado la Corte se relacionan con responsabilidades ulteriores por el ejercicio de libertad de expresión. Entonces, son casos en los cuales alguien ha ejercido la libertad de expresión y otra persona entiende que esa información o esa opinión que vertieron sobre ella afecta su reputación. Entonces, esa sería como la primera tipología, donde están el mayor número de casos. Luego están casos relacionados con restricciones indirectas a la libertad de expresión. El típico caso sería Granier contra Venezuela, que era un caso en el cual no se había renovado la licencia a un medio de comunicación que se entendía que era opositor al gobierno de turno. Luego está casos relacionados con el derecho al acceso a la información, donde digamos el caso clásico es Claudio Reyes y otros contra Chile, que también se trata de la posibilidad que tienen las personas de solicitar y acceder a información pública. En este caso, medioambientalistas que exigían información que una entidad estatal alegaba que estaban amparados por reserva, por tener carácter reservado. Y por último, un caso relativamente reciente y muy interesante que se relaciona con el acceso también al espectro, pero ya digamos la idea de que el Estado tiene una obligación de promover que ciertos grupos accedan al espectro, en este caso comunidades indígenas, que a través de una legislación que aparentemente era neutral, no podían acceder al espectro, porque el espectro se asignaba al mejor postor y ellos nunca tenían los medios para poder optar, digamos, por acceder a las frecuencias. Entonces, esa sería como la tipología de casos. Como ustedes ven, son casos bastante variados y como el tiempo no sobra, yo solo me voy a concentrar como en algunos de esos casos y de alguna de esas tipologías de casos. Sin duda, el punto de partida en todos los análisis de la Corte es la estrecha relación que existe entre libertad de expresión y democracia. En esa medida, por eso, digamos, este panel tiene como punto transversal o que comunica todas las exposiciones la idea de democracia y la importancia que tiene la democracia dentro, digamos, de la jurisprudencia de la Corte, pero también dentro del marco de la Convención y otros instrumentos que la desarrollan. Para la Corte siempre ha sostenido que la libertad de expresión es una piedra angular del sistema democrático. Y desde esa perspectiva siempre ha tenido como una postura que protege, digamos, como punto de partida la libertad de expresión. Y la idea de que para que cumpla ese carácter de piedra angular de la democracia, la libertad de expresión debe proteger todo. No solo, digamos, las expresiones que nos parezcan correctas o, digamos, moderadas, sino también incluso los discursos chocantes, muy críticos, que puedan, en principio, que puedan incluso ofender digamos, a quien recibe el discurso. La otra idea que está ligada con la primera es que si no se garantiza la libertad de expresión, se afecta el sistema democrático. ¿Por qué? Porque se produce lo que la Corte ha entendido como un chilling effect. Nadie va a querer dar noticias si se entiende que no está garantizado el posible ejercicio de la libertad de expresión y eso, digamos, le quita sustancia a la democracia, le quita el peso, elementos al debate democrático y a la posibilidad de que en la sociedad se discutan ciertos temas y se discutan todas las opciones políticas. Lo otro, lo importante que ha considerado la Corte es la necesidad de garantizar el pluralismo y la pluralidad de medios. Y la Corte lo ha abordado en dos perspectivas, no solo el pluralismo y la pluralidad desde la perspectiva ideológica, sino también, digamos, relacionada con la identidad cultural. Entonces, la idea es que tienen que haber medios o el Estado debe garantizar la posibilidad de que medios de los distintos espectros políticos tengan acceso o al espectro o a las frecuencias para difundir su visión del mundo, su visión de las ideas, pero también culturas étnicamente diferenciadas deben tener esa posibilidad. Y luego la relación que existe entre libertad de expresión y medios de comunicación, que ha sido reconocida en la jurisprudencia de la Corte. La importancia que tienen los medios de comunicación como personas jurídicas a través de las cuales se exige, digamos, se desarrolla o se realiza ese derecho a la libertad de expresión. Y nuevamente la idea de que los medios de comunicación deben ser plurales,
Es decir, deben representar a las distintas ideologías y visiones del mundo que hay en el seno de una sociedad democrática. Entonces, como ustedes ven, la Corte ha hecho mucho énfasis en esa relación inescindible entre libertad de expresión y democracia y el rol que tiene la libertad de expresión dentro de una sociedad democrática. Pero entonces ya acerquémonos un poco a los casos y a la tipología de casos. En primer lugar, la Corte ha desarrollado un test o una metodología para analizar las restricciones a la libertad de expresión. Esa metodología la ha desarrollado un poco inspirada por el contenido del artículo 13.2 de la Convención, el que ya miramos, que establecía que en principio no puede haber censura previa, pero sí pueden haber responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, la Corte ha entendido que esas responsabilidades ulteriores que se le exigen a alguien, luego de que ha expresado su opinión o ha advertido una información, son restricciones a la libertad de expresión, porque entiende que las sanciones que se le imponen a alguien por ejercer la libertad de expresión son una restricción, y que esa restricción tiene que ajustarse a unos requisitos, unas condiciones, para que se entienda que se ajusta a la Convención. En primer lugar, el primer requisito es la legalidad. Es decir, la posibilidad de exigir consecuencias ulteriores tiene que estar en la ley. Puede estar, por ejemplo, en tipos penales, que establezcan los típicos delitos por el ejercicio de libertad de expresión, que son injuria o calumnia, pues que en toda la región tienen diversos matices en cuanto a su denominación, pero que todos entendemos un poco que se circunscriben a esos dos tipos penales, injuria y calumnia. Pero también pueden ser tipos civiles, que establezcan una responsabilidad civil o la obligación de pagar daños por haber ejercido la libertad de expresión. Entonces, lo primero es que esa posibilidad de exigirle o de llevar a alguien a los tribunales por haber vertido una expresión tiene que estar en la ley, bien sea en el Código Penal, bien sea en un Código Civil, cuando establece, por ejemplo, la posibilidad de cobrar daños y perjuicios por haber ejercido la libertad de expresión. Ahí también, digamos que la jurisprudencia de la Corte ha exigido que si se trata de un tipo penal, no solo tiene que estar en la ley, sino lo que se denomina estricta legalidad. La ley tiene que definir todos los elementos del tipo penal y digamos de una manera suficiente. No puede haber en el tipo penal conceptos vagos, indeterminados, que puedan ser usados un poco para amedrentar a las personas que ejercen la libertad de expresión. Ese sería lo primero. Entonces, la restricción tiene que estar en la ley. Y en segundo lugar, la Corte ha entendido que del artículo 13.2, esas restricciones tienen además que tener una finalidad legítima a la luz de la Convención, y que las finalidades legítimas en principio serían la reputación, el honor y la honra de las terceras personas que se sientan afectados por ese ejercicio de la libertad de expresión, o pueden ser fines genéricos como la protección de la seguridad nacional, de la salud y la moral pública, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de los casos de la Corte se refieren a un conflicto entre libertad de expresión y derecho a la honra y reputación. Adicionalmente, tienen que perseguir una finalidad legítima que, como ya lo dije, pero además tienen que ser necesarias, digamos, necesarias, que la Corte ha entendido como que tienen que ser imperiosas en el seno de una sociedad democrática. Entonces, la idea es que si se va a restringir la libertad de expresión y si se acude a vías, digamos, la última ratio de restricción debe ser un tipo penal, que se deben preferir otro tipo de responsabilidades ulteriores que no sean de carácter penal. Por ejemplo, una acción civil indemnizatoria, la posibilidad de rectificación, etcétera, etcétera, que habría que intentar siempre, o la legislación tiene que tener previstas varias medidas y que la vía penal solo sea, digamos, como la última posibilidad de que se empleen ese tipo de casos. Y por último, tienen que ser proporcionales, que es el típico test de proporcionalidad, donde primero se mira la finalidad, luego la idoneidad, luego la necesidad y luego la proporcionalidad en sentido estricto. Pues me imagino que todos están un poco familiarizados con el test de proporcionalidad, que es como una metodología para ponderar cuando hay derechos o bienes constitucionalmente protegidos enfrentados. Bien, entonces ese es el test. Entonces la Corte entiende que toda sanción por el ejercicio de la libertad de expresión es una restricción y que esa restricción tiene que ser sometida a un test que tenga todos esos pasos. Pero ¿cuál ha sido como la gran innovación en la jurisprudencia reciente de la Corte?
La gran innovación es que a partir de un caso contra Venezuela, que es Álvarez Ramos contra Venezuela, la Corte ha dicho que hay cierto tipo de casos en los que, si bien habría en principio que seguir el test, en todo caso la Corte no lo sigue en su jurisprudencia porque entiende que en esos casos el test no es relevante. ¿Y cuál es esa tipología de casos? La Corte lo ha circunscrito a los casos de interés público, que es cuando una persona ha abierto una información, una expresión que tenga interés público, y en ese caso la Corte entiende que no puede ser esa persona sancionada penalmente. Entonces, que en esa tipología de casos, cuando está en juego el interés público y se trata de una expresión o de información que tiene interés público, no puede haber sanción penal. Entonces, lo primero sería un poco ver cuáles son los casos. El primer caso donde la Corte establece esa tesis es Álvarez Ramos contra Venezuela, que se trata de un caso de un periodista que tiene una columna en un periódico y en la columna saca una noticia sobre un supuesto hecho de corrupción que había en la caja del Congreso de la República, donde dice que se están robando los dineros de la caja, que es más o menos como el fondo de previsión de los empleados del Congreso, que se están robando ese dinero. Y a raíz de eso, el director de la caja le inicia un proceso penal, que termina con la sanción del periodista. La Corte, en este caso, por primera vez, digamos, sostiene su tesis en el sentido de que si se trata de un hecho de interés público, del cual informa un periodista, no se puede recurrir a la sanción penal. Y establece que ese interés público se determina por 3 elementos. La idea de que la noticia tenga que tener relación con un funcionario público, ese sería el elemento subjetivo. En segundo lugar, que sea una noticia que se relacione con las funciones de ese funcionario público. Es decir, no podía ser un funcionario público y su vida privada, ahí habría que hacer otro tipo de test. Aquí se trata de un funcionario público en el marco de sus funciones públicas. Y en segundo, que el tema del cual versa el artículo o la columna de opinión tenga relevancia pública. Si se cumplen esas condiciones, la Corte entiende que es un tema de interés público que no puede ser sancionado penalmente. Entonces, en este caso, la Corte entiende que se cumplen esas condiciones, que se trata de un tema de interés público y que, por lo tanto, una sanción penal como la cual había sido objeto el periodista era contraria a la Convención. Eso, a su vez, nos lleva un poco como a pensar entonces sobre qué deberían hacer los estados. Entonces, si los estados deberían un poco adecuar su normativa interna para establecer una excepción frente a los tipos penales clásicos de injuria y calumnia. Cuando se tratan digamos, de noticias o de opiniones o informaciones que tengan relevancia pública y que sean vertidas, digamos, en este ámbito de informar a la opinión pública. Bueno, pero en la misma sentencia, Álvarez Ramos contra Venezuela, la Corte dice que eso no implica que esas conductas no puedan generar responsabilidades ulteriores, solo que las responsabilidades ulteriores no podrían ser de carácter penal, podrían ser de otro tipo, podrían ser, por ejemplo, una acción civil indemnizatoria, podría ser el ejercicio del derecho de réplica, la rectificación, etcétera, etcétera. Es decir, la persona que se sienta ofendida podría acudir a otras vías, pero no al proceso penal. Y la sanción penal no sería como una restricción válida en esta tipología de casos. Creo que me quedan 8 minutos. Bueno, digamos que ese sería como el estándar que fija la Corte en ese caso, que sería que cuando se trata del ejercicio de libertad de expresión por un periodista en temas de interés público, no puede ser una sanción penal la que se imponga. Y eso implica que ya algunos de los elementos del test tradicional de la Corte quedan un poco en desuso. Ya no es necesario entrar tanto como a la discusión de la estricta legalidad del tipo penal, si están bien definidos los elementos del tipo penal o no, ni a la proporcionalidad, etcétera, etcétera, porque se desplaza el foco del test a otro tema. Se desplaza si se trata de un tema de interés público y en esa medida eso sería como la idea de que en ese tipo de casos ya no habría que aplicar el test. Esa tesis o ese estándar de la Corte lo reitera en un caso posterior que es Palacio Urrutia contra Ecuador. En los hechos del caso también versan ya no tanto de
digamos, de una información sobre un posible desfalco, sino de una opinión que vierte un periodista en un artículo de opinión sobre unos disturbios que ocurren en Ecuador, y la opinión afecta al que en ese momento era presidente de la República, porque el periodista reprocha lo que había hecho el presidente en ese momento y dice que la conducta del presidente puso en riesgo a las personas que estaban en un hospital y a terceros. El presidente se siente ofendido, inicia un proceso penal contra el periodista, y la Corte reitera un poco el criterio que ya había vertido en el caso Álvarez Ramos contra Venezuela, en el sentido de que se trataba de un tema de interés público, porque el periodista estaba dando su opinión sobre lo que había acontecido el día de esos disturbios y cómo había sido la conducta del presidente. Y como se trataba de un tema de interés público, no podía ser sancionado penalmente. En este caso, el presidente había llevado a cabo el proceso contra el periodista, lo había denunciado, había sido un proceso judicial bastante marcado por irregularidades. Eso se relaciona un poco con el tema que nos explicaba la jueza Hernández, el problema, digamos, de cómo pueden mantener el Poder Judicial la independencia si se trata de un presidente que está presionando frente a un proceso penal que le interesa directamente. Entonces, el proceso penal tenía algunos problemas, pero más que concentrarse en los evidentes problemas del proceso penal, la Corte lo que hace es reiterar su estándar. Era un tema de interés público, por lo tanto, la sanción penal no podía ser la forma adecuada de responsabilidad ulterior. Y en ese caso también hay otra discusión bien interesante, que es la que se relaciona con la sanción civil. Porque en este caso, el proceso penal no solo había terminado con la condena penal del periodista, sino con también una multa. Una multa bastante desproporcionada porque sumaba alrededor de 40 millones de dólares. Entonces la Corte dice, bueno, una multa de esa naturaleza es igual o peor que meter a alguien preso, porque ¿quién tiene dinero para pagar 40 millones de dólares? Y si una persona sabe que por vertir una opinión se arriesga a que le hagan pagar 40 millones de dólares, pues sin duda va a abstenerse de emitir opiniones o expresiones. Entonces la Corte dice que las sanciones civiles también pueden tener ese mismo carácter inhibidor y que en todo caso deben ser proporcionales. Nunca pueden tener esos montos que vayan más allá de lo razonable porque afectarían igualmente la libertad de expresión. Y más recientemente la Corte, en otra sentencia, Moya Solís contra Costa Rica, aborda ciertos temas que no había abordado en su jurisprudencia previa. En este caso también se trataba de unos periodistas que habían dado una noticia inexacta, pero digamos, su responsabilidad se había sido fijada por los tribunales, no de carácter penal, sino de carácter civil. Y un poco lo que le reprochaban a los tribunales a los periodistas es que no habían sido totalmente diligentes en verificar la noticia. Y que la noticia finalmente había sido exacta y había dañado eventualmente la reputación de un tercero. Eso habían dicho las sentencias de los tribunales internos. La Corte retoma el caso y entiende que los periodistas habían actuado con una diligencia razonable, que habían recibido la información de una fuente pública, habían intentado verificar y contrastar la información con la persona afectada, esta persona no los había atendido y que por lo tanto no había como un deber de una responsabilidad que incluyera una diligencia absoluta, que era una conducta razonable la que habían desplegado los periodistas y que por esa razón no podían ser responsables civilmente. Y la Corte reitera un poco ese estándar de que nadie puede ser sancionado si difunde información relacionada con asuntos que tengan interés público. Me quedan 3 minutos y los 3 últimos minutos los voy a usar en este último caso que me parece muy relevante en la jurisprudencia reciente de la Corte. Es muy relevante porque aborda otro aspecto relacionado con la libertad de expresión, que es la posibilidad en esta sociedad moderna de la necesidad del acceso, por ejemplo, a bienes escasos como el espectro radioeléctrico para poder ejercer la libertad de expresión. Y en este caso se trataba es un caso contra Guatemala. Guatemala tiene una legislación en la cual las personas para acceder al espectro tienen que participar, digamos, en una subasta y ganan los que ofrezcan más por el acceso al espectro. Y que, digamos, parece una normativa típicamente neutral, que no afecta a nadie, pero sí afecta a alguien en específico. Y en este caso, ¿a quiénes afectaba? A las comunidades indígenas, a los pueblos y las comunidades indígenas.
porque nunca tenían dinero suficiente para poder acceder al espectro. Y fíjense aquí que el uso del espectro no simplemente está relacionado con la típica idea de libertad de expresión, pluralismo político, sino también con la identidad étnica y cultural. La idea de que el acceso a los medios es muy importante para preservar sus tradiciones, para preservar su lengua, para difundir noticias sobre su modo de vida, noticias locales que tengan un mero interés local, pero que son muy importantes para la comunidad. Y esas comunidades que no podían acceder al espectro, ¿qué hacían? Tenían radios piratas, porque era la forma como ellas podían acceder al espectro. Y esas radios piratas eran perseguidas y las personas que trabajaban en la radio eran privadas de libertad y eran sancionadas penalmente. No por afectar la honra y reputación, sino por incurrir en ciertos tipos penales relacionados con el uso ilegal del espectro. Y en esta jurisprudencia, en esta sentencia, la Corte desarrolla una idea muy importante. La idea de que el Estado tiene que democratizar la posibilidad de acceder a esos bienes escasos. A esos bienes escasos como son el espectro y la posibilidad de tomar medidas diferenciadas en favor de esas comunidades que están en una situación especial y que resultan perjudicadas por esa legislación aparentemente neutral. Y la Corte, entre las medidas de no repetición que adopta, es la obligación del Estado a tomar medidas administrativas o legislativas de otra naturaleza que permitan a estas comunidades acceder al espectro y bajo un régimen diferenciado, que sería un poco el régimen de las radios comunitarias. Entonces, con esto concluyo mi exposición. Espero que haberles dado lo más amplio posible un vistazo sobre la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión, y en todo caso los invito a que sigan leyendo la jurisprudencia de la Corte y ahí podrían ver más detalles sobre esta sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director jurídico, sobre un tema tan importante como la libertad de expresión, que constituye una de las bases de la democracia. Bueno, con esto concluimos este panel. Agradezco a la Comisión Interamericana la posibilidad de haber podido moderar el mismo. Muchas gracias a todos.